mis hermanos que están aquí. Aleluya, bendícelo a cada uno. Yo no acepto revancha ni distorsión del diablo. Ninguna intervención negativa, no la acepto aquí. En el nombre de Jesús, voy a hablar tu palabra. Voy a hablar tu palabra. Los ángeles que me son asignados ahora mismo, ponlo en movimiento conforme, Dios mío, a esto que se va a establecer aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos. El buen pastor y los tipos de ovejas. El buen pastor y los tipos de ovejas. Este tema le va a servir como herramienta. A los pastores que están aquí le va a servir como herramienta. A los que tienen el llamado al pastorado también le va a servir como herramienta. Quiero que usted vaya captando algunas cosas que vamos a ir hablando aquí, la cual usted a medida que vaya escuchándola se va a dar cuenta que en su iglesia están pasando algunas de estas cosas. Amén. Entonces, para yo poder introducir este tema o para introducir este tiempo, yo tengo obligatoriamente que definirle, interpretarle la palabra pastor. La palabra pastor. Los asideros originales de la palabra pastor, ¿verdad? Para que usted vaya identificándose con lo que usted es. Porque con este tema también yo quiero llevar a que los pastores que están aquí se den más valor. Así como el tema pasado que hablamos del patriarcado, que la mujer se identificaron mucho y se dieron más valor, ¿verdad? Que muchos decían que la mujer no podía ser pastor y comprobamos por la Biblia que sí puede ser pastora. Entonces, con este tema, también quiero que en términos general los pastores se den más valor. Entonces, no se imaginan quiénes son ustedes. La palabra pastor viene del hebreo roeb, con H al final. La palabra pastor viene del hebreo roeb, con H al final. Que viene de la raíz, que proviene de la raíz padre. La palabra pastor viene del hebreo roeb, que viene de la raíz padre. O se interpreta la palabra padre. ¿Está entendiendo eso? La palabra padre. Pero en hebreo pitográfico, el hebreo pitográfico es el alfabeto antiguo. Cuando hablamos de hebreo pitográfico, estamos hablando del alfabeto antiguo. ¿Ah? Esta palabra está formada por la R, que es una cabeza, y la Ayin, que es un ojo. Repito, esta palabra del hebreo pitográfico, o sea, el alfabeto antiguo, está formada por la R, que es una cabeza, y la Ayin, que es un ojo. Por lo tanto, literalmente se traduce, pastor, como hombre que mira. Hombre que mira. Pastor se traduce como hombre que mira. ¿Están entendiendo eso? Hombre que mira. Yo bendiga a una de mis pastoras preciosas, Marga Rincón, que está por ahí, activa ella, todo ella. Anoche estaba hablando sobre hechicería en la iglesia. Es terrible. Hombre que mira, ¿verdad? En este caso, pastor es quien vigila las ovejas para cuidarlas y estar pendiente de ellas. Les repito, por lo tanto, literalmente se traduce pastor como hombre que mira. Y en este caso del que estamos hablando, pastor es quien vigila las ovejas para cuidarlas de ellas. Mira, hay algo muy importante y muy poderoso que usted tiene que conocer de esto que estoy explicándole aquí. Que el pastor es un padre. Por mucho tiempo hemos venido escuchando la palabra paternidad. Y mucha gente dice, pero que la Biblia no dice que el pastor es un padre. La Biblia no dice que debemos decirle padre, ¿verdad? La Biblia no dice eso, pero el pastor es un padre. Es un padre, es una representación de Dios para la iglesia. Es un padre. La paternidad que da Dios la da a través del pastor. A través del pastor. Este tipo de paternidad se manifiesta en vigilancia, en supervisión, en observación.
es muy fuerte, porque cuando dice que se refiere al que mira, al que observa, al que vigila o al que cuida, no solamente se habla, hay micrófono abierto ahí, no solamente se habla de forma literal, no solamente se habla de forma literal, se habla de forma espiritual también. El pastor no solamente mira en lo secular cuando el miembro está en la iglesia, el pastor mira en lo espiritual aún el miembro estando en la iglesia. El pastor tiene una función muy fuerte y muy poderosa. Y es que el pastor puede conocer a un miembro aún más que sus propios padres seculares. Porque el roer de Dios está sobre ellos. O sea, la paternidad que hay de ellos poder observar, de tener ese ojo, esa óptica, de conocer al miembro más de lo que todos pueden ver. ¿Están entendiendo lo que estamos hablando aquí? ¿Van captando lo que le estoy diciendo? Usted que se porta o se comporta como un jefe en la iglesia, compórtese como un padre, compórtese como una madre. ¿Ah? Aleluya. Usted no puede pasar por alto la crisis y las situaciones de las ovejas. Si usted ve que un miembro, de hecho, al ser padre, por eso que tiene que haber un límite, porque en los estrechos de confianza, porque hay pastores que tienen ciertos amigos en la iglesia y eso es peligroso a veces. Eso es peligroso a veces. La paternidad se pone en riesgo cuando el líder tal es mi mejor amigo. Tiene que tener precaución como pastor con las amistades en la iglesia, o sea, con las ovejas. Las ovejas, tú no puedes implantar o construir amistades profundas, porque entonces el pastorado va a coger riesgo. Ay, yo voy a encontrar problemas aquí con gente, con esto que estoy diciendo. Por eso que para este tiempo se está confundiendo amnesia con amnesia. Ruth, ciérrame los micrófonos, que hay micrófono abierto ahí y eso me desconcentra. ¿Me están entendiendo? Vaya construyendo en su congregación, vaya construyendo en su doctrina que usted da en su iglesia, vaya construyendo en lo que dan escuela dominical todavía, vaya construyendo en los estudios bíblicos, los cultos evangelísticos, la paternidad pastoral en la casa, para que el pastorado le pueda funcionar. Hay pastorados que no están funcionando porque no hay paternidad. Por eso ahorita más adelante vamos a escudriñar la atención de la oveja para el pastor y del pastor para la oveja. ¿Ah? Aleluya. Continuamos. ¿Me entendió esa parte ahí del rol del pastor? Bien, en la antigüedad habían 3 tipos de ganados que hacían referencia al pueblo de Israel. 3 tipos de ganados. 3 tipos de ganados que hacían referencia al pueblo de Israel. Estaban el ganado ovino, el ganado bovino y el ganado caprino. No se preocupe que yo le repito. En Israel, en la antigüedad, habían 3 tipos de ganado que esto hacían referencia a Israel. Cuando digo que hace referencia, es que aludía, se comparaba. Ovino, con B corta, V. Ovino, primero. Bovino, segundo. Caprino. El ovino se refiere al ganado de ovejas. Al ganado de ovejas, que es el que más vamos a estar trabajando en esta noche. Al ganado de oveja. ¿Ah? Entonces, bovino se refiere al ganado de vacas, toro, bueyes, etcétera. ¿Ah? Bovino se refiere al ganado de vacas,
toros, bueyes, etcétera. Caprino se refiere a lo que tiene que ver con todo tipo de cabras. De cabras. La cabra, sépase que es un poco difícil pastorearla, porque las cabras no tienen lugar fijo. Las cabras no tienen, responden con golpes. Las cabras no responden por una voz. A la cabra no se le puede llamar para que vengan. A la cabra se le golpea para que teman. Por eso que son cabras. ¡Ay, Jehová! Estamos aquí. Continuamos. Estos tres tipos de ganado representan los tipos de personas lo que los pastores deben cuidar y guiar. ¿Ah? Lo que deben cuidar y guiar. Las ovejas, las vacas, los toros, los bueyes y las cabras. ¿Por qué mencioné la cabra? ¿Por qué? Porque las cabras se tienen que pastorear. El tres caprino, que se refiere a las cabras. Las cabras se tienen que pastorear. Aleluya. Yo sé que muchos de ustedes tienen todo este tipo de ganado, porque dentro del ganado es la comparación más eficaz para definir y destacar los tipos de miembros. Los tipos de miembros. ¿Me entiende? Hay un rol que habla, que usted sabe que el bovino habla de boco, vacas y bueyes. Hay un rol que habla de cuando no le ponga bozal al buey que trilla. No le ponga bozal. La alusión que tiene aquí o la interpretación que muestra aquí es: tú no puedes estancarlo cuando él tiene que moverse. Tú no puedes estancarlo cuando él tiene que moverse. Gloria al Espíritu Santo. Continuamos. Continuamos. Delvi está como distraído ahí, Casandra. ¿Qué pasa con Delvi? Ok, está ministrándole al niño. Muy bien. Seguimos aquí. Muy bien, mis hermanos. Mire, definiendo el rol de la iglesia para con sus pastores, ¿cómo reaccionan las ovejas a la voz de su pastor? ¿Cómo reaccionan las ovejas a la voz de su pastor? Juan 10:27. Juan 10:27. Juan 10:27. Lo tienen ahí. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen. Aquí hay unos engranajes muy fuertes. Oyen mi voz, la conozco y me siguen. Y recuérdense que estamos hablando del buen pastor y de los tipos de ovejas, porque decía el buen pastor, está hablando del pastor correcto, del pastor correcto. Right? Ahora bien, vamos a definir estas dos partes. Número uno, oyendo su voz. Oyendo su voz. ¿A qué se refiere esto? Oír su voz es prestar atención para obedecer. Oír su voz es prestar atención para obedecer. Para obedecer. Cuando el pastor habla, no, ella no obedece. Cuando el pastor habla, ella escucha qué dijo. Y entonces obedece. Esto le muestra a usted que el buen pastor no manipula. Que el buen pastor no hace que la oveja se mueva con manipulación. Que el buen pastor no hace que la oveja se mueva por la bulla, por lo que lo llamó. ¡Mira! ¡Pamela! No. El buen pastor habla. Y cuando habla, la oveja oye. Después que oye, entonces se mueve. Porque oyó lo que dijo y obedeció.
Ay, ay, ay. Están aquí, me están cerrando la cámara y esta guerra que me están haciendo. No me cierren la cámara, por Dios. Abra la cámara, no me haga guerra. Dios mío. Sigo. Número 2. Siguiéndome o siguiéndole. Siguiéndole. Seguir es caminar como camina el pastor. Seguir es caminar como camina el pastor. Por eso el texto dice, imitar su fe. Imitar su fe. You know, caminar como camina el pastor. Más adelante yo voy a dar unos detalles más amplios de el espejo que debe ser el pastor. Ella oye su voz y le sigue. Ella oye su voz y le sigue. Seguir es caminar como camina el pastor. No es que tú tienes que hacer lo mismo que él hace. Es que lo que él hace te hace hacer lo correcto. Por eso dice que tú haces lo que él hace. Por eso tú sí dices que tú caminas como camina. ¿Ah? Carolina se está gozando ahí. ¿Qué es lo que pasa con Carolina? Ve una manifestación de risa y de gozo ahí. Aleluya, santo. Bien, en la antigüedad habían 3 tipos de pastores. Habían 3 tipos de pastores que es importante que usted entienda y conozca esto. 3 tipos de pastores. Aleluya, estaban los que tenían 50, los pastores que dirigían 50 ovejas, que eran pastores jóvenes. Pastores que tenían 50 ovejas, pastores jóvenes, por su juventud, era esta cantidad que tenían que dirigir. Pastores jóvenes. Estaban los que tenían 100 ovejas, que eran pastores maduros y pastores adultos. ¿Entienden? Mayormente, en ocasiones, los que dirigían 150 ovejas, mayormente eran pastores hembras, mujeres pastoras. Eran mujeres pastoras. Pero usted se da cuenta que cuando el criado de Abraham llegó, la mujer que fue de Abraham, de Isaac, entonces ella viene con un montón de ovejas allí a darle agua. En la Biblia se registran unos cuantos casos de mujeres que estaban pastoreando ovejas. Y no sé qué engranaje existía, que a la mujer a veces en ocasiones pastoreaba una cantidad mayor que algunos hombres. No sé qué delicadeza que tener. Vuelvo con la mujer aquí de nuevo. Que la gente que diga, mujer que no sirve para pastorear. Es un lío. ¿Entendió esa parte? En ocasiones todos los pastores se reunían y con ellos, ay, esto es fuerte. Escúchame, en ocasiones todos los pastores se reunían y con ellos podían estar 300 y 400 ovejas sin marca. Usted sabe que las marcas de las ovejas, las marcas es lo que definía del dueño que era. Cada oveja era marcado, cada ganado, los ganados en sí lo marcaban. Los ganados lo marcaban y cada marca de esas ovejas definía, si se perdía, miraban, no, ese es fulano, lleva de eso, ese es mi jodón, ese es mi jodón, lleva esa oveja allá, llévala para allá esa oveja, que esa marca no es de aquí, que de la marca voy a hablar un poquito también más adelante de la marca, pero algo muy importante. Pero mire, cuando ellos se reunían a veces en un lugar donde había agua, y se reunían 300 de fulano, 400 de fulano, se reunían todas esas ovejas juntas. Cuando esas ovejas juntas se reunían, el pastor de un ganado, cuando decía, vámonos, las ovejas le seguían. Cuando el pastor decía, vámonos, las ovejas le seguían. Por eso es, ahí donde entra, en Juan 10:27, el rol que tiene la iglesia cuando dice que oye mi voz y me sigue. Oye mi voz y me sigue. Juan 10:27, cuando que leímos ahorita, en esa parte, en el verso completo ahí, oye mi voz y me sigue. Óyeme bien, no tiene marca, pero oye la voz y le sigue. Porque el asunto no está simple en la marca, el asunto está
en la voz que conoce la oveja, que conoce la voz de su pastor. Conoce la voz de su pastor. Y cuando le escucha hablar, puede estar a la distancia que sea, el pastor habla por un pito, por un silbido, por un canto, por una señal, por algo siempre pronunciado con la boca. Y cuando escucha el pronunciar de su pastor, las ovejas todas en línea, no es que ellas se mandan a lo loco, ellas se empiezan en línea recta y siguen a su pastor. Ustedes, mis hermanos, como pastores que están ahí, tienen que saber el tipo de oveja que pastorean para que en momento dado sepan qué les pasa. Muchos de ustedes en ocasiones no saben qué tiene fulano que llegó a la iglesia con la cara rara porque no conocen a sus ovejas. No saben. Hay pastores que cuando la oveja no procede de una forma correcta, lo que hacen es que la castigan, la alejan, la sacan, la botan. No eres miembro de aquí. Como que lo estoy dañando. Entonces, fíjese algo. Apunte esto. Gusano en las ovejas. Que con esto vamos a hacer engranaje con lo que estoy diciéndole. ¿Por qué hay ovejas que no escuchan? ¿Por qué hay ovejas que no escuchan? Gusano en las ovejas. Gusanos en las ovejas. Esto trata de cuando las moscas u otros insectos se posan en sus oídos y producen una especie de gusano. Una especie de gusano que se le va comiendo eso ahí. Este gusano la infecta. Cuando le infecta el oído, no le deja escuchar a la voz de su pastor. Uy. El pastor la llama. Si el pastor no conoce su oveja, lo que hace es que la castiga. Si no la conoce, porque cuando no le obedece, la castiga. ¿Por qué no me obedece? ¿Por qué no me obedece? 3 años de disciplina. Hello, estoy hablando aquí. Pero cuando tú conoces a tu oveja y tú sabes que siempre acostumbra a obedecer, tú tienes que saber qué gusano tiene adentro. Uf. Padre. Aleluya. ¿Qué gusano tiene adentro? Por eso habían ovejas que al tener gusano brincaban de cerca en cerca. Y habían pastores que le daban unos latigazos para que obedezcan. Unos latigazos fuertes para que obedezcan. Porque estas ovejas ellos decían que se estaban convirtiendo en cabras. Pero cuando eres un buen pastor, escuchando esto, Leslie, escribiendo, Leslie, soy muy bien, excelente, me gusta eso. Cuando eres un buen pastor con paternidad, ¿qué dije aquí? Cuando eres un pastor que eres padre, entonces busca la forma de ver qué tiene. Y cuando sabe que tiene, dice que los pastores agarraban y la ungían con aceite. Le echaban un aceite especial. Y este aceite le mataba el gusano. El aceite, ojo aquí. Ungir con aceite. Uy, cuando tienen gusano, úngelo con aceite. Yo me recuerdo en ocasiones cuando mi hijo Alexander estaba chiquito. Que mi hijo Alexander travieso. Y a veces yo, Dios mío, padre, yo lo agarraba y lo cargaba con la mano llena de aceite y lo empapaba para que bajara un chin. Me acuerdo yo a veces que le iba a dar también a mi hijo Steven cuando iba a una pela. Yo cogía la correa y la bañaba en aceite. Oh, gloria a Dios. Tienes que saber obrar cuando tus hijos tienen gusanos espirituales. Cuando hay gusano. Hay rebeldía que no es rebeldía. Que hay gusanos que tienen. Santo. Hay rebeldía que no es rebeldía, mi hermano. Hay gusanos que tienen. Y tiene que curarla. Es verdad que lo que está haciendo no está bien. Es verdad que lo que está haciendo, fíjate, cuando hay gusanos, las ovejas protestan, critican, murmuran, gritan,
patalean, hablan mentira, brincan para aquí, se van para aquí, se van para allá, porque tienen gusanos. Tienen gusano dentro. Entonces, para poder hacer que vuelan en sí, sánala. Pero no la vas a sanar nunca si no la conoces. La estás pastoreando y no la conoces. Solamente la tiene en el corral y lo único que hace es que la protege de los lobos. Pero no conoce quién es quién de cada oveja. Un pastor se distingue en eso, que conoce cada oveja quién es quién. Habían pastores que le ponían hasta nombre. La negrita, la blanquita, patica, colita. Le ponían nombres. Hay rebeldía de ovejas que estarán hasta que se encuentren con un buen pastor. Hay rebeldía de ovejas que van a estar hasta que se encuentren con un buen pastor. Puede que tú como pastor tengas líderes que te insten a ti a que tú castigues un malestar que provoca una oveja, que de eso tiene que cuidarse, de unos cuantos líderes malocoritas que formatean a los pastores, que manipulan a los pastores para que castiguen a la oveja, a otras ovejas. Tiene que cuidarse de eso, obrar en sabiduría. Pastor, pero venga acá, pastor, usted va a dejar que lo cojan de relajo, pastor. Usted es pastor aquí, usted que sabe aquí, pastor. Póngale disciplina, pastor. Póngale disciplina, castíguelo. Quédese tranquilo, no escuche voces, escuche su corazón de paternidad. Gloria a Dios. Hay algo también dentro de los golpes que reciben las ovejas. Hay algo que se llama la saliva del pastor. La saliva del pastor. Había un momento que la oveja se maltrataba y se caía, se pelaba, pero el pastor usaba su saliva y la curaba con otros utensilios. Por eso usted se da cuenta la referencia de Jesús con la saliva. Hay un misterio ahí. ¿Qué representa la saliva? Escriba, ¿qué representa? La saliva representa lo que sale de la boca del pastor hacia la oveja que necesita ser curada. ¿Qué representa la saliva? Lo que sale de la boca del pastor hacia la oveja que necesita ser curada. Gloria a Dios. Dios es bueno. Miren, seguimos. Tipo de oveja en la iglesia. Tipo de oveja en la iglesia. Voy a mencionar 4 tipos. 4 tipos de ovejas en la iglesia que usted tiene que conocer. La número 1, ovejas que quieren salir de redil. Tú como pastor tienes que saber, buscar la forma de saber si tiene que hacerlo o si no debe hacerlo. Ovejas que tienen que salir de redil, que pueden peligrar si se van de redil. Ovejas que por HR, porque se mudaron, tienen que salir de redil. O otros porque no se sienten cómodos. Y el pastor es el encargado de impedir eso. Hay pastores que son irresponsables, que dicen, tú eres grande, tú eres grande, tú eres que sabe, ora a Dios, tú eres que no. Número 2, ovejas que nunca se irán de redil. Ay, ay, ay. Ovejas que nunca se irán de redil. Se me queda la explicación. Número 3, ovejas que parecen gusanos, pero que parecen rebeldes, pero no lo son. Es gusano que tienen. Ya hablamos de eso. Ovejas que parecen rebeldes, pero no lo son. Es gusano que tienen. Número 4, ovejas que hay que sacarla de redil. Ay, 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 ay. ¿Y cómo hacía Poto? Se está contradiciendo. Dijo que no la dejé y ahora sí. Hay una que hay que sacarla. Hay una que hay que sacarla. Voy a hablar en 2 partes. Hay una oveja que hay que sacarla, número 1, porque
creció, porque creció. Y al crecer, se hizo un ministro. Y hay que mandarlo, hay que enviarlo. Pero en ese mismo caso, hay que sacarla porque creció y se creyó gente. Se creyó mayor que pastor. Se creyó como que es mejor. Provoca distorsión, provoca división, provoca división. La Biblia enseña que gente así, a este hay que sacarlo. Como yo estoy hablando, esas son las cuatro. Son las cuatro. Aleluya. Ahora bien, porque te voy a decir una cosa. Cuando la oveja crece, que sabe Biblia, la oveja tiende a veces a no estar de acuerdo con el pastor. Cuando tú ves una oveja que vive corrigiéndote hasta la mínima parte del pastor, cuídate de esa oveja. Cuídate de esa oveja. Una oveja que está buscándote, tú puedes estar en una dimensión profunda y esa oveja lo único que te menciona fue la S que te se fue. Se le fue una S. Cuídate de esa oveja. Aleluya. Hay ovejas que están en la iglesia para observar y crecen, adquieren conocimiento y formatean a otros. Y antes que siga haciendo daño, tienes que sentarte con ella, hacerlo formal. Tienes que irte para otra iglesia pastor a hacer lo que te dé tu gana, pero tienes que irte de aquí. No te quiero aquí en la iglesia. Eso no se usa, sí se usa. Y es bíblico. Porque un día Dios te va a pedir cuenta por las ovejas. Y tú no vas a poder dar cuenta porque tú dejaste que una que estaba dentro dañada la zona. Como que se apagó el gozo aquí. Bien, como estoy hablando de redil, entre esta parte, importancia de redil, la importancia que tiene redil. La importancia que tiene redil. El redil es el lugar donde los pastores guardaban sus ovejas. Es el lugar donde los pastores siempre guardaban sus ovejas. Siempre los pastores vivían mirando el cerco. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando estaban en el redil, cuando no estaban en el desierto, cuando no estaban pastoreándola por ahí y estaban en el redil, los pastores siempre buscaban la forma de que el cerco no esté abierto. ¿Ay? De que el cerco no esté abierto. Casi siempre de noche que el pastor se da cuenta si el cerco estaba abierto, cuando venían los lobos. Hay pastores que duermen demasiado, que no le importa el cerco que tenga sus ovejas. Hay pastores, de hecho, que ni se acuerdan que fulano existe hasta que no va a la iglesia. ¡Ay, fulano! Yo ni me acordaba de ti. Es el lugar seguro. Ahora bien, la palabra redil viene del griego aule. La palabra redil viene del griego aule. Griego aule. Que traducido quiere decir un lugar abierto, un cercado. Y representa el cielo abierto. Lugar abierto, cercado, seguro y cielo abierto. Se aule. Estamos terminando. Estamos terminando. No quiero ser cansón. Quiero ser específico con estas 53. Esto es terrible, Dios mío. Un grupo con 112 personas o 102 personas, sí, y solamente 53. Esto es increíble, Espíritu Santo. ¿Será porque yo estoy en la cárcel que no quieren escucharme? Ay, Dios mío. Yo pienso eso a veces. ¿Será porque yo estoy preso? O yo no, porque hay gente que son mal acostumbrados, porque si tú quizás tú le dices, tienen que pagar $100, ahí entra todo el mundo. Como es gratis, no entran. Esto es increíble, pero seguimos aquí. Oye, otro tipo de ovejas, otros tipos de ovejas, otro tipo de ovejas. Son cuatro que voy a mencionar aquí, otro tipo de ovejas. Número uno, las que vienen de otro redil y tienen que quitarle la marca que tienen y ponerle la tuya. Las que vienen de otro redil y tienen que quitar la marca que tiene y ponerle la tuya. A veces en nuestras congregaciones hay cambio de gente que vienen de otra iglesia, se mudan porque se mudaron y vienen a nuestra iglesia y se van a congregar ya. Yo conozco a un pastor que él a todos los miembros
nuevos que venían, sea evangelista o quien sea, no es que usted tiene que hacerlo así. Él agarraba y le decía, hermano, yo no necesito carta para recibirlo en mi iglesia. Porque hay pastores que dan una carta de referencia. Él decía, yo lo único que necesito es que usted asista a la doctrina que yo doy. A los días de doctrina con los catecúmenos, con los nuevos creyentes. Usted puede ser ministro, puede ser pastor y tenía que estar la doctrina ahí. Él era par de meses la doctrina. Él la doctrina se daba cuenta quién era usted. Él la doctrina. Con los inmaduros, con los nuevos creyentes, él se daba cuenta la madurez suya. ¿Quién era usted? Esa es la temática de ese pastor trabajar. Porque a veces vienen gente de otro redil con mañas ministeriales. Quieren posicionarse, quieren ocupar el lugar que tú no le has dado, quieren mandar la casa, quieren tumbar lo que tú has enseñado por muchos años. Quiere provocar división y tú tienes que estar alerta. Siempre, óigame, pastores que están aquí, siempre un miembro que llega a la iglesia, aunque sea famoso, que hay muchos famosos que se están yendo de una iglesia porque dejan una preñada allí. Aunque sea famoso, siéntese con ese pastor que lo pastoreaba. Porque es muy importante esto. Hay miembros que se van de una iglesia y cuando llegan a la tuya, empiezan a hablar mal del pastor que tenía. Cuando una persona hace eso, cuídese. Porque lo va a hacer con usted también. Cuídese. ¿Por qué te fuiste de tu iglesia? Ah, no, porque ese pastor no tiene visión. No, porque ese pastor me hacía la guerra. Porque se ponía en mi ministerio. Hablaste solo. Solo hablaste. ¿Están entendiendo lo que estoy explicándole? Porque hay pastores que lamentablemente se enamoran de la fama de ciertos miembros. Ay, se están saliendo. Se enamoran de la fama de ciertos miembros y lo quieren tener en su iglesia. No importa lo que haya hecho, es que el tipo famoso, al tipo lo sigue todo el mundo. El tipo obra un milagro, tiene trayectoria. A que tú no sabes quién se congrega en los cultos de reuniones de concilio o de confraternidad. A que tú no sabes quién se congrega en mi iglesia, que es miembro mío, que es hijo de la casa, fulano de tal, y el otro pastor, pero fulano deja una preña allí, por fulano es. Gloria a Dios. Número 2. Estoy dando otro tipo de oveja, ¿verdad? Le dije la número 1. Número 2. La que tienen el mismo potencial que tú. La que tienen el mismo potencial que tú. O la que alcanzó el mismo potencial que tú. Tú como pastor tienes que saber ser sabio. Para que no vaya y te se meta el diablo a ti. Tienes que cuidarte que a ti como pastor no. Estoy siendo muy fuerte, ¿verdad? Pero tengo que decirlo así para que acaricie su corazón. Para que el diablo no se le meta adentro a usted. Porque una de las cosas que impide que cuando un miembro está creciendo, a ti no te se meta el diablo. Número 1, la identidad que tú tienes. Y número 2, es que tú sabes que para el reino que están trabajando los dos. Cuando un miembro pasa esto, que crece, y eres un buen pastor, lo primero que tú vas a hacer, ¿sabe qué es? Va a buscar dónde ponerlo. El buen pastor siempre tiene dónde poner a uno que crece. Porque el buen pastor le busca el lugar. ¿Entendió esa? Número 3. La que tú sabes que te va a suceder. La oveja que tú sabes que te va a suceder. O sea, que va a ser el pastor de la iglesia. Después, ay, Dios mío, casi fue. Porque hay un momento, oiga esta, que tú sabes que cierta oveja te va a suceder, pero ella no lo sabe. Y esa oveja no sabe por qué tú la tratas como la tratas. Y esa oveja no sabe por qué tú eres un poco fuerte con esa oveja. ¿Ah? Dios mío. Y es que el suceso es tuyo. No porque te vaya a morir. Porque hay un pastor que puede irse, puede hacer muchísima dinámica. El pastorado no se muere. Hay pastores que pueden dejar su iglesia y dejar a otro y irse a pastorear para otro sitio. Entonces se puede. Todo eso se puede. Usted no mató en una iglesia toda su vida. De hecho, a veces el bienestar emocional, físico y demás de un pastor necesita, o sea, depende de un cambio de iglesia.
No de estos cambios conciliares que hacen estos delincuentes que están en los concilios. No de esos cambios que por anillito fue fulano a la oficina del concilio y le dijo, oye, yo quiero pastorear en San Cristóbal, la iglesia grande que está fulano. Manda a fulano para el campo, mándame para allá. Tú sabes que tú eres lo mío. ¡Fum! Y quitan a fulano y lo mandan. Es una delincuencia que tienen los concilios, una delincuencia que tienen algunos concilios. Eso. Se fue la luz. Se están saliendo gente. Espérense, ¿qué fue? Hay que tener mucho cuidado. Tú tienes que darle pasto fresco, pero darle la mejor comida al que te va a suceder. Dale la mejor comida. Dale lo que no le da otro. No importa lo que otro digan. Es el que te va a suceder. Número 4. Las que no se creen que son ovejas, sino cabras. Ay. Las que no se creen que son, pero son ovejas. Lo que pasa es que se creen cabras por cosas que hay en su vida. Ahora hay mismo dentro de esa. ¿Qué hay que hacer en cuanto a eso? ¿Qué hay que hacer cuando una oveja se cree cabra y no oveja? ¿Qué hay que hacer? Modélale. Modélale. Conviértete en Miss Universo. Ponle una alfombra roja. Modélale. A que te vea. Que vea lo que tú haces. A que vea la paciencia tuya. A que vea la sabiduría tuya. A que vea, llévatelo a congresos pastorales. Llévatelo. Actividades tuyas personales. Llévatelo para que él vea cómo tú te conduces en el mall. Para que vea cómo tú te viste por ahí, cómo tú andas en la playa, cómo no andas aquí. Modélale. Cuando él vea a su pastor haciendo eso, va a decir, wow, yo soy una oveja. Yo no soy cabra, yo soy una oveja. Que mira a mi pastor. Porque hay pastores que cuando pasa esto se lo alejan del lado. Hay una 5 también, la número 5. Las que son de tu redil, pero quieren estar metidas en otro redil. Ay, Dios. Este es fuerte. ¿Cómo así? Usted tiene que tener cuidado. Los miembros que quieren estar metidos en todos los congresos. Usted tiene que tener cuidado. Los miembros que quieren estar metidos en todos los conciertos. Usted tiene que tener cuidado. Los miembros que están metidos en unos cultos que hacen en hogares, que allí va un profeta allá, donde están esos profetas, tenga cuidado. No es que no lo deje ir, vaya usted con ellos si es posible. Después te vienen esas ovejas con una doctrina rara a la iglesia. Y el pastor está equivocado, la pastora está equivocada. Yo recibí una revelación, una ciencia profundísima. Mírame, siento a Dios. Ya tú sabes. Entonces tienes tú que empezar a tallar la iglesia. De eso tiene que tener precaución. Aleluya, estamos terminando ya, le dije, ¿verdad? Vamos a otra parte, y es la parte final. ¿Cómo darle identidad a una oveja en el redil? ¿O cómo hacer que tenga identidad una oveja en el redil? Número 1, cuando tú le das el lugar que le corresponde en la casa. Número 2, cuando le dice si lo hizo bien o si lo hizo mal. No la llante. No le venda sueño. ¿Cómo prediqué, pastora? Lo hiciste mal, mi niña. Lo hiciste mal. Pero yo te voy a enseñar, yo te voy a ayudar. Ven acá. No se la quiere arreglar y que no, tú hiciste esta parte bien, sabiendo tú que fue un huevo de ganso que puso en el altar. Dígaselo con sabiduría, pero dígaselo. Cuando lo haga bien, diga excelente, sin desperdicio. Hay pastores que no les gustan decirlo bien, que hacen lo mismo, para que no se salte. Dígaselo que se lo merece, se lo ganó, se está esforzando. ¿Ah? Se está esforzando, ¿cómo usted le va a decir que no? Número 2, cuando le dice, perdón, ese es el número 2, ¿verdad? A número 3, cuando le dedica el tiempo, a su crecimiento. Tiempo a su crecimiento. Y ojo aquí,
Nosotros tenemos una serie de pastores que son más haraganes para dar doctrina en la iglesia, que es la doctrina de la iglesia, de la casa. El pastor que tiene que darla. Usted no tiene que estar poniendo el maestro fulano, aunque tú sabes que él es bueno y todo. No, la doctrina del pastor, porque hay una transferencia. Hay una transferencia pastoral. Óigame, hay una transferencia pastoral. Por eso es que fulano ve al maestro como el pastor de la iglesia, porque el maestro le transfirió la doctrina, es usted que tiene que darla. El tiempo del miembro, del crecimiento del miembro, el tiempo del crecimiento del miembro. Usted tiene que saber cuando tú estás viendo que fulano está creciendo mucho, entorpece alguna cosa, pero está creciendo. Tú tienes que saber cuando tú tienes que empezar a trabajarlo. El pastor tiene que sacar gente, miembro específico, en el año, en el mes, para trabajarlo en la iglesia. Le dice al líder de joven, mira, ponme fulano a hacer. Pero pastora, pero pastor, no, que él no sabe. Póngalo, le dije. Póngalo. Y olvídese que haga un disparate, póngalo. Yo sé lo que estoy hablando. Lo hizo bien, lo hizo mal, póngalo de nuevo. El pastor sabe lo que está haciendo. Dedícale tiempo al crecimiento del miembro. Hay pastores que eso no le importa, que nada más le gusta tener gente que danse en la iglesia, que brinque y patalee, que hable lengua, que se queme y que se monten también. Respira gente que se montan en la iglesia. Se manifiestan una metresa montada ahí, peñando cintura y para aquí para allá, y para aquí para allá. Yo voy a tener que repetir la conferencia de demoniología que yo di. Voy a tener que repetirla, porque veo que en iglesia todavía siguen esa chelcha todavía, con la montadera, con los palos, tocando palos. Cúcuta, 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 y esa maldita montadera, mano, dígame. Llamando demonios. Hay tambores que llaman demonios, porque así le tocaban a los gagá y toda esa clase de cosas. Se me está saliendo la gente. No es que no toque conga, pero eso me gusta a mí. Yo hasta bailo. Pero que practiquen, que hagan la cosa bien. Seguimos. Dedícale tiempo a su crecimiento, ¿verdad? Esa es el número 3. La número 4. Cuando como pastor identifica que ministerial tienes esa oveja en la casa, si van a ser, o sea, cuando como pastor identifica que ministerialmente, ¿qué va a ser esa oveja en la casa? Si va a ser un apóstol, si va a ser un profeta, si va a ser un maestro, si va a ser un pastor o un angelita, o si va a ser un miembro laico. Ay, ¿qué dije? Porque ese es el bendito problema, que pensamos que los miembros todos tienen que tener ministerio en la iglesia, y no es así. No es así. Así no es. Todos los miembros de la iglesia no tienen que tener ministerio. Hay algunos miembros que se van a salvarse siendo miembros solamente, ocupando un lugar en la iglesia. Tú tienes que saber, tú como pastor tienes que identificar eso. Tú tienes que identificarlo. Amén. Dios le bendiga. Buenas noches. Acabo de terminar. Rúa, abre los micrófonos para que